Mi nombre es Inés Calderón, y esto que voy a contar, no me lo creo ni yo misma cuando lo repito en voz alta. Siempre pensé que el horror era una exageración literaria. Una forma dramática de hablar de la soledad. Un adorno. Hasta que heredé la casa de mi tía Clara. Yo era su única sobrina. Nunca tuvo hijos. Nunca tuvo pareja. Nunca tuvo visitas. Ella vivía en una casa antigua, desvencijada, en la parte más vieja del pueblo. Una construcción que parecía resistirse a caerse por puro rencor. La primera vez que entré, tuve la sensación inmediata, casi física, de que la casa no quería que yo estuviera ahí. Que respiraba distinta con mi presencia. Más densa. Más pesada. Y sin embargo, yo necesitaba ese lugar. Había perdido mi empleo, no tenía a qué aferrarme. Mudarse ahí era mi única opción. Los primeros 2 días fueron normales. Limpieza. Polvo. Desorden heredado. El tercer día encontré la caja. Estaba en el altillo, detrás de una montaña de mantas que olían a humedad y encierro. La caja no tenía cierre. Ni etiqueta. Ni decoración. Era solo una caja negra, vieja, deformada por los años. Pero cuando la toqué, sentí un impulso extraño. No curiosidad. No miedo. Reconocimiento. Como si la caja me conociera. La abrí. Adentro había solo un objeto. Un diario. La tapa estaba manchada, como si la hubieran apretado manos sucias, o mojadas, o ambas. Lo abrí por la mitad. La letra era de mi tía, pero no parecía la de ella. La letra se veía temblorosa, frenética. Como si hubiera escrito bajo un miedo profundo. La frase en esa página era corta. No duermas en esta casa. Ella te oye. Cerré el diario de golpe. Y ahí empezó todo. Porque cuando lo cerré, escuché un sonido claro en el altillo. Un suspiro. Pero no mío. Un suspiro detrás de mí. Me giré tan rápido que me mareé. El altillo estaba vacío. Pero el aire había cambiado. Como si alguien más estuviera ahí arriba. Decidí bajar la escalera rápido, casi saltando los peldaños. Y al llegar a la sala, encontré algo que no estaba ahí cuando subí. El diario. Colocado sobre la mesa, como si alguien lo hubiese dejado con delicadeza para que yo lo leyera. Pero yo lo tenía en la mano. Todavía. Miré mis dedos. Estaban cerrados sobre la tapa. Y sin embargo, el diario también estaba en la mesa. Uno. Y otro. 2. 2 diarios idénticos. Y ambos tenían mi nombre escrito en la primera página. No eran el diario de mi tía. Eran míos. Sostuve los 2 diarios sin poder entender cómo era posible. El peso era idéntico. El olor a humedad era idéntico. Las marcas, las manchas, la textura del papel, todo era un reflejo. Como si uno hubiera nacido del otro. O como si uno me estuviera imitando a mí. Los dejé en la mesa, muy despacio. El silencio de la casa era tan espeso que parecía absorber el sonido. A veces tenía la impresión de que las paredes respiraban. Me quedé mirando los diarios por varios minutos, esperando, no sé por qué, que alguno se moviera. Y entonces escuché eso. Un sonido leve, casi imperceptible, pero claramente humano. Una risa suave. Apagada. Como la risa contenida de una mujer detrás de la puerta. Vino del pasillo. No corrí. No grité. Me quedé congelada, con un frío recorriéndome la espalda como un dedo helado. Tomé aire despacio y di un paso hacia el pasillo. La risa se detuvo. ¿Quién está ahí? Pregunté. La casa se volvió silencio puro. Pero ese silencio vibraba. Era un silencio vivo. Di otro paso. El piso crujió. La risa volvió, más cerca. Pero esta vez no sonó como una mujer. Sonó como algo imitando a una mujer. Una voz que recordaba vagamente lo humano, pero estaba mal colocada. Como si viniera de una boca que no sabía sonreír. Me quedé mirando la sombra del pasillo. Oscura. Profunda. Demasiado profunda, como si la casa tuviera un espacio extra que no existía en el plano. La risa se transformó en palabras. Inés, ven. Mi nombre. Repetido con una voz que parecía conocerme de antes,
como si hubiera dicho mi nombre cientos de veces, miles, en un espacio donde yo no estaba. Me aferré al marco de la pared. ¿Qué quieres? Susurré. Hubo un silencio largo. Y luego. Lo que tú dejaste aquí. El aire se me fue del pecho. No entendí de inmediato. Yo, no dejé nada. Y la voz respondió, con un tono triste, casi dolido. Si dejaste, y ella también. No supe qué significaba. Pero antes de que pudiera preguntar más, escuché pasos que avanzaban por el pasillo. Pasos lentos. Pesados. Irregulares. No parecían de una persona. Venían hacia mí. No pude moverme. No supe si por miedo, o por reconocimiento. Los pasos se detuvieron justo en la parte más oscura del pasillo. Un punto donde la luz no llegaba, aunque yo hubiera encendido todas las luces. Y desde ese hueco oscuro, la voz habló otra vez. No abras más. Y de inmediato, la risa volvió. La misma risa quebrada, imitada, como un eco deformado de algo que alguna vez fue humano. Me di vuelta y salí corriendo hacia la cocina. Pero los diarios. No estaban donde los había dejado. Habían desaparecido. Y en su lugar, había ahora una fotografía mía, tomada desde la puerta del pasillo. Una fotografía que nunca había visto antes. Donde salgo durmiendo. Esa noche no dormí. Ni siquiera pude cerrar los ojos. Llevé la fotografía a mi habitación y la dejé sobre el escritorio, sin mirarla demasiado porque me mareaba pensar que alguien me había tomado esa imagen dentro de la casa. Me senté en el suelo y traté de ordenar mis ideas, pero la casa hacía imposible pensar. Escuchaba suspiros detrás de las paredes. Crujidos como dedos arañando madera. Y cada tanto, un golpe seco en el altillo, como si algo caminara de un lado a otro. A las 3:11 de la madrugada, escuché un sonido nuevo. Un sonido que no estaba en la casa. Un golpecito suave en la ventana. Me acerqué despacio. No había nadie afuera. Solo la oscuridad del patio trasero y los árboles meciéndose al viento. Pero ahí, en el marco de la ventana, apoyado como si alguien lo hubiera dejado con intención, estaba uno de los diarios. El que yo había tomado del altillo. Lo agarré temblando. Estaba abierto. Y las letras en la página no eran de mi tía. Eran de mi propia escritura. Mi propia letra. Leí despacio. No sigas escuchando esa voz. No es ella. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué significa esto? Susurré. Pasé la página. Otra frase escrita por mí misma. Yo ya la escuché. No cometas el mismo error. No recordaba haber escrito nada. Ninguno de esos mensajes. Pero era mi letra. Igual a mis notas, mis listas de compras, mis firmas. Di vuelta a la hoja. Una tercera frase. Cuando despiertes, no estaré aquí. Y justo al terminar de leer, escuché un sonido detrás de mí. Un suspiro. Un suspiro muy, muy cerca de mi oído. Me giré de inmediato. No había nada. Pero el diario ya no estaba en mis manos. Miré al suelo. A la cama. A la mesa. Nada. Se había desvanecido tan rápido como apareció. Me llevé las manos a la cabeza. La sensación de mareo era insoportable, como si mi mente intentara recordar algo que había sido arrancado a la fuerza. Me senté en la cama, respirando hondo. Y entonces escuché pasos en el pasillo. No eran los mismos pasos pesados de antes. No. Eran pasos lentos. Femeninos. Suaves. Pasos que conocía. Pasos que recordaba. Como los de mi tía Clara caminando con su bata arrastrándose por el piso. La respiración se me trabó. Porque yo sabía, lo sabía con certeza, que ella no podía estar ahí. Y sin embargo, la voz que habló desde el pasillo era la suya. Exacta. Inés, ven conmigo. Me puse de pie muy despacio. Porque aunque sabía que no era mi tía. Una parte de mí quería creerlo. Una parte de mí quería escucharla. Una parte de mí quería recuperar algo perdido. La voz habló otra vez. No le tengas miedo. Abriste lo que yo no pude cerrar. Sentí lágrimas en los ojos. No sabía si era miedo, confusión o duelo. Pero entonces, esa misma voz cambió. Cambió de golpe.
como si la garganta que la producía se hubiera rasgado. Y dijo, con un timbre que no tenía nada de humano: «Déjala entrar». Las luces parpadearon. El aire se volvió hielo. Y desde el fondo del pasillo, algo empezó a moverse hacia mí. El sonido que venía del pasillo era difícil de describir. No eran pasos humanos. Tampoco eran arrastres pesados, como antes. Era algo intermedio. Un caminar irregular, como si cada paso tuviera un peso distinto, como si la criatura, si es que era una criatura, no supiera cómo distribuir su propio cuerpo. Yo retrocedí lentamente hacia la habitación, sin apartar la vista del pasillo oscuro. El aire se volvió espeso. Me costaba respirar, como si alguien me sujetara las costillas por dentro. La casa entera temblaba con una tensión que no era física. Era mental. Una presión que se sentía como un pensamiento que no era mío. El sonido se detuvo. Silencio. Un silencio absoluto. Y entonces, una voz, esa voz áspera, malformada, sin luz, dijo desde la oscuridad: «Inés, abre el cuarto». No entendí. «¿Qué cuarto?», pregunté, temblando. La voz repitió, más lento. Más exigente: «Abre el cuarto». Y entonces lo escuché. Un clic leve detrás de mí. Como una cerradura que se destraba sola. Me giré. Había una puerta. Una puerta, que no había estado ahí nunca. Una puerta estrecha, de madera vieja, entre la pared de mi habitación y el armario. Estaba empotrada como si hubiera existido siempre, pero no estaba hace minutos. Lo sabía. Tenía una mirilla circular, pero cubierta desde adentro por algo oscuro. Me acerqué sin querer hacerlo. Mis pies se movieron con una voluntad que no era la mía. La puerta emitió un rechazo leve, como un latido. Y luego golpeó desde adentro. Un puñetazo seco. Luego otro. Luego otro, más fuerte. Algo estaba dentro. Algo que quería salir. Retrocedí, con la piel erizada del terror. «¿Qué hay ahí dentro?», dije en voz baja. La respuesta vino desde el pasillo. Una voz quebrada, femenina, cargada de dolor. «Tú». Un escalofrío me cruzó entera. «No», susurré. «No es posible». Y la voz volvió, insistente, como si disfrutara mi confusión. «Tú, Inés, tú eras de aquí, antes». Mi mente se nubló. La idea no tenía sentido. Pero había algo en esa frase que hizo que mi memoria doliera. Como si hubiera algo enterrado en mí misma, algo que había olvidado a propósito. Los golpes desde dentro del cuarto se hicieron más violentos. La madera crujió. La pintura se astilló. Uno de los diarios apareció de repente en el suelo, como lanzado desde algún rincón invisible, abierto en una página marcada. Me agaché con manos temblorosas. La frase era corta. «No abras. Si abres, ya no serás tú». El golpe siguiente casi rompió la puerta. Y entonces lo escuché claramente. Una respiración idéntica a la mía. No una imitación. No un eco. Mi propia respiración, pero en estallidos frenéticos. Como la respiración de alguien asustado, atrapado, desesperado por salir. La criatura, o lo que fuera, habló desde adentro, con mi voz exacta. «Inés, déjame salir. Yo soy tú. Tú eres yo. No sabes quién eres». Sentí una náusea profunda. Una especie de vértigo existencial. Como si el piso se abriera bajo mis pies. No podía moverme. No podía pensar. Y fue entonces cuando la puerta empezó a abrirse sola. Muy lento. 1 centímetro. Luego 2. Luego 3. Y entre la rendija, una mano salió. Una mano idéntica a la mía. Pero pálida. Demasiado delgada. Con uñas negras, largas, como si hubieran crecido en la oscuridad durante años. La mano tocó el marco de la puerta. Luego se aferró a él. Luego trató de empujarla más. Me eché para atrás, casi cayendo al suelo. La mano se detuvo a mitad del movimiento. Tembló. Y con un susurro débil, mi propia voz dijo: «No me dejes aquí, otra vez». Se me quebró la respiración. Porque esa frase la había escuchado antes en sueños. Desde niña.
Una voz llamándome desde algún lugar cerrado, oscuro, húmedo. Una voz que yo siempre creí que era producto de mi imaginación. La puerta tembló. El marco se astilló. El aire se rompió. Y entonces, detrás de mí, sentí algo aún peor. Sentí un rostro acercándose a mi oído. Una boca que no tenía forma humana. Y una voz, suave, pegajosa, casi maternal. No abras ese cuarto. Aún no. Primero, debes recordar. Me quedé paralizada. No era la cosa que imitaba voces. No era mi tía. No era la criatura del pasillo. Era otra presencia. Una presencia más antigua. Más profunda. Una presencia que estaba en la casa. O tal vez, una que estaba en mí. Cuando desperté esa madrugada, no reconocí el sonido que me había arrancado del sueño. Era como un golpecito suave, repetitivo, casi tímido, pero persistente. Vivía sola, así que lo primero que pensé fue que era mi imaginación, o quizá un ruido del edificio viejo en el que estaba hospedada. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que el golpecito no venía de las paredes, ni del techo, ni de los pisos de madera. Venía del espejo. Ese espejo antiguo lo heredé de mi abuela. Nunca me gustó. El marco estaba tallado con una especie de patrón que siempre me había parecido demasiado orgánico, como si los trazos no fueran decorativos sino venas petrificadas. Ella siempre decía que nunca debía cubrirlo, ni moverlo, ni ponerlo frente a la luz durante la noche. Yo nunca le hice mucho caso. Era un espejo. O al menos eso pensé siempre. Me levanté, todavía adormilada, y caminé hacia él para comprobar que no fuera un animal atrapado detrás del vidrio o algo así. Pero mientras me acercaba, el golpecito se detuvo de golpe. No sé si te ha pasado alguna vez, ese silencio tan absoluto que hace que tu respiración suene como si fuera a romper algo. Me quedé frente al espejo. No se veía nada raro, nada fuera de lugar. Mi reflejo estaba ahí, aunque se veía extraño. Pálido. Como si la luz no me iluminara bien. Y entonces mi reflejo parpadeó, antes de que yo lo hiciera. Retrocedí de inmediato. Sentí el estómago caerme como si hubiera saltado desde un quinto piso. Me llevé una mano al pecho porque juro que sentí mi corazón detenerse unos segundos. Volví a mirar, con miedo a comprobar lo que acababa de ver. No estaba equivocada. Mi reflejo no me estaba imitando. Se estaba moviendo, por su cuenta. Y lo peor fue que no parecía sorprendido. Al contrario. Era como si llevara un tiempo esperando que yo me diera cuenta. Luego levantó su mano derecha, lentamente, como quien saluda a alguien al que conoce demasiado bien. Yo no levanté la mía. No pude moverme. No sé cuánto tiempo estuvimos así, observándonos. Hasta que mi reflejo abrió la boca. Lo hizo muy despacio, exagerando el gesto, como si no hubiese usado la mandíbula en años. Y aunque yo no emití ningún sonido, escuché una voz. Mi voz. Pero no hablaba desde mi garganta. Venía desde el espejo, como si el cristal tuviera una profundidad que nunca había notado. Dijo mi nombre. Solo eso. Mi nombre completo. Pero lo dijo como si lo estuviera saboreando. Como si lo hubiera estado practicando cuando yo no estaba en la habitación. Retrocedí otro paso, pero mis rodillas temblaron tanto que terminé sentándome en el suelo. Sentí un mareo que me nubló la vista unos segundos. Cuando volví a enfocar, mi reflejo ya no estaba de pie. Estaba inclinado hacia adelante, pegado al vidrio, mirándome desde arriba con una sonrisa que yo jamás había hecho en mi vida. Era demasiado amplia. Demasiado humana para ser humana. Me dijo que tenía algo que mostrarme. Y el espejo dejó de reflejar mi habitación. Lo que vi era imposible. Era un pasillo estrecho, iluminado por una luz rojiza, sin ventanas, sin puertas visibles. Pero lo peor no era el lugar. Era el sonido. Había un murmullo constante, como si muchas personas estuvieran hablando a la vez, pero en un idioma que no podía comprender. Eran voces profundas, rasposas, con un timbre húmedo. Como si hablaran bajo el agua. Mi reflejo dio un paso hacia atrás, hacia ese pasillo, y me extendió la mano como si quisiera que la siguiera. Para ese punto, el miedo ya no era lo único que sentía. Había curiosidad. Una curiosidad sucia, intensa, que me apretaba el pecho. Tenía la sensación absurda de que ya había visto ese lugar antes, tal vez en sueños, tal vez en algún recuerdo que mi cerebro había enterrado por una buena razón. No sé qué fue lo que me impulsó a levantarme.
Quizá la idea de saber qué había detrás del espejo. Quizá las voces, que empezaron a sonar más claras, como si me estuvieran llamando a mí. Cuando me acerqué, sentí que el aire que salía del espejo era frío, pero húmedo, como el aliento de alguien que te habla demasiado cerca. Me dio náuseas. Pero no retrocedí. Y justo cuando estaba a menos de 1 metro, mi reflejo volvió a mirar hacia mí. Y esta vez habló con mi voz, pero no con mi tono. Lo hizo con un tono bajo, áspero, como si algo se rascara desde dentro de mi garganta. Me dijo, ya es hora. Y el pasillo del otro lado empezó a extenderse hacia mí, como si el espejo estuviera respirando, como si estuviera vivo. Y ahí, justo ahí, supe que lo que estaba viendo no era un pasillo. Era una entrada. Una entrada que llevaba años esperándome. Me quedé frente al espejo sin saber si dar un paso más o salir corriendo de la habitación. El pasillo al otro lado parecía expandirse, como si respirara, inhalando y exhalando en un ritmo que no coincidía con nada humano. Cada vez que se ensanchaba, escuchaba las voces con mayor claridad, cada vez que se contraía, era como si tragara aire, como si se preparara para algo. Mi reflejo inclinó la cabeza, imitando un gesto que yo sabía que jamás había hecho. Tenía los ojos abiertos de una forma antinatural, demasiado fijos, demasiado atentos. Como si estuviera estudiándome, evaluando mis decisiones, anticipando mis movimientos. Cuando extendió la mano, pude ver que sus dedos tenían un leve temblor. Pero no era el temblor del miedo, era el de alguien ansioso, impaciente, entusiasmado por ver qué iba a hacer. Y aunque yo no levanté mi mano, sentí un tirón en el pecho, como una corriente que me empujaba hacia adelante. Las voces dentro del espejo comenzaron a ordenarse. Ya no eran un murmullo caótico, sino susurros sincronizados, como si una multitud hablara al mismo tiempo pero con una sola intención. No entendía las palabras, pero podía reconocer el ritmo. Era un llamado. No solo para que me acercara, sino para que cruzara. Y entonces lo sentí. Una mano. No la de mi reflejo. Una mano fría, huesuda, que salió de la oscuridad del pasillo y se apoyó sobre el marco del espejo desde adentro. Tenía dedos demasiado largos, casi transparentes. Pude ver cómo se aferraban a la madera como si la estuvieran probando, tocando su superficie para recordar una textura que no sentían desde hacía mucho tiempo. No supe cómo controlé el grito. Mi garganta se cerró por completo. El aire se me atoró en el pecho. Pero mi cuerpo reaccionó, di un paso atrás. Solo uno. No porque quisiera escapar, sino porque mi instinto todavía estaba luchando por mantenerme en este lado de la realidad. Pero el espejo no quería dejarme ir. Se escuchó un golpe desde adentro. No un golpe de mano. Un golpe de algo grande, golpeando la otra cara del cristal como si quisiera abrirlo a la fuerza. Luego otro golpe. Más fuerte. Y un tercero, tan contundente que el cristal vibró. Mi reflejo sonrió, pero no a mí. Sonrió hacia el pasillo, como si lo que estuviera ahí dentro le hiciera gracia. Como si fuese un viejo amigo llamando a la puerta. Y entonces habló de nuevo, con esa voz que era la mía pero gastada, rota, sin humanidad. Tú escuchaste primero. Tú abriste primero. Ahora no puedes cerrar. No entendí. O no quise entender. Pero cuando miré hacia el suelo, vi algo que me congeló la sangre. La sombra del espejo ya no coincidía con la forma del mueble. Era más grande. Mucho más grande. Se extendía como un charco oscuro, alargándose hacia mis pies, avanzando de forma lenta pero inevitable. Y en el centro de esa sombra había un punto más oscuro que el resto, como un agujero, un hueco que parecía absorber la luz. Sentí un latido debajo del piso. Un latido profundo, irregular. No era el mío. Y no venía de la casa. Venía del espejo. Como si algo enorme, hecho de oscuridad, estuviera despertando allí dentro. Y entonces mi reflejo dejó de moverse. Se quedó inmóvil, totalmente rígido, como si lo hubieran congelado. Y su rostro cambió. Sus ojos comenzaron a hundirse, como si se derritieran hacia atrás en su rostro. Su piel empezó a arrugarse, a desaparecer, revelando algo que no debía estar allí. Algo que no era una versión de mí. Algo que nunca debió imitarme. Solo cuando su mandíbula se abrió completamente, demasiado para cualquier ser humano, entendí que ya no estaba reflejando nada. Estaba mostrando su verdadera forma. Y desde lo profundo del espejo, las voces dijeron mi nombre. Pero esta vez, lo dijeron desde muy cerca. Demasiado cerca.
como si ya no estuvieran detrás del cristal. Como si estuvieran justo detrás de mí. Cuando escuché mi nombre, sentí como la piel de mis brazos se erizaba con tanta fuerza que dolió. Las voces ya no parecían venir del espejo, parecían deslizarse por mi nuca, rozándome, casi como un aliento lento y deliberado. Me obligué a girar la cabeza. Lo hice despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar las cosas. Pero no había nadie detrás de mí. Nada visible. Solo la habitación, vacía, silenciosa, demasiado silenciosa. Pero las voces seguían ahí. Un susurro, tan bajo que parecía filtrarse entre los huesos de mi columna. Ya estás escuchando del lado correcto. No supe qué significaba hasta que noté algo más. El sonido del reloj de la casa había desaparecido. Era imposible. Ese reloj siempre marcaba los minutos con un golpeteo seco y constante. Pero ahora, nada. Ningún sonido del exterior. Ni el viento. Ni los carros en la calle. Ni siquiera mi respiración. Me miré el pecho. Mi pecho no se movía. No estaba respirando. No podía respirar. El aire no entraba. No salía. Intenté abrir la boca, inhalar con fuerza, pero fue inútil. No me faltaba el aire, simplemente no existía. Me giré hacia el espejo buscando la explicación, aunque sabía que lo que fuera que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con una explicación lógica. El cristal vibraba, como una superficie líquida atrapada dentro de un marco sólido. La sombra a sus pies latía, expandiéndose como una mancha viva que respiraba por mí. Mi reflejo, o lo que quedaba de él, me observaba. Sus ojos, ya sin forma, parecían cavidades profundas llenas de movimiento interno, como si algo aún se agitara ahí dentro. Su mandíbula seguía completamente abierta, pero ahora vibraba, como si intentara formar palabras sin tener una lengua que la sostuviera. Y entonces las voces regresaron, más claras que nunca. No eran múltiples. Era solo una. Una voz única, inmensa, tan profunda que parecía venir de un abismo insondable. Siempre fuiste tú. Esa frase no tenía sentido. Pero al mismo tiempo, lo tenía todo. Sentí un tirón en el pecho. Como si mi cuerpo se hubiera enganchado a un hilo invisible que emergía del espejo. No era doloroso. Solo, definitivo. Mis pies comenzaron a deslizarse hacia adelante sin que yo los moviera. Intenté detenerme, clavar las uñas contra el piso, pero no funcionó. Era como intentar frenarse en un sueño. Mi reflejo, esa cosa, levantó una mano. La misma mano con la que había intentado atraerme al inicio. Pero ahora la movía con delicadeza, casi con ternura, como si me invitara a acercarme, como si me dijera que ya no había nada que temer. Era absurdo, pero por un momento, quise creerle. El tirón se volvió más fuerte. Sentí como mi cuerpo se inclinaba hacia el espejo, no por voluntad propia, sino por gravedad. El cristal ya no parecía sólido. Tenía la textura visual del agua, un agua negra, espesa, que escondía algo al otro lado. Algo enorme. Algo que me estaba esperando. Cuando estuve a menos de 1 centímetro del espejo, las voces repitieron una frase que jamás podré olvidar. No estás cruzando. Estás regresando. Mi cuerpo atravesó la superficie como si nunca hubiera sido vidrio. No fue frío ni caliente. No fue doloroso. Fue, como caer en silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que parecía comida para algo que existía sin tiempo ni forma. Cuando abrí los ojos, no sé cuánto tiempo después, estaba en un espacio que no respondía a ninguna lógica física. No había techo. No había suelo. No había direcciones. Solo sombras moviéndose con coherencia propia, como si tuvieran pensamientos, intenciones, memoria. Y entre esas sombras, la silueta que había sido mi reflejo se acercó a mí. Caminaba de forma humana, pero no era humana. Y cuando estuvo a mi lado, me habló con mi propia voz. Con la voz que yo tenía antes de escuchar aquel susurro por primera vez. Ya no hay dos. Ahora hay una sola. Y entendí lo más importante. El espejo no había sido una puerta. No había un otro lado en el sentido tradicional. Yo siempre había pertenecido a este lugar. El mundo de afuera, ese era el reflejo. Y mientras la silueta se desvanecía en mi forma, mientras su voz se mezclaba con la mía, mientras las sombras me recibían con un reconocimiento antiguo. Recordé la primera vez que escuché mi nombre en un susurro. No había venido del espejo. Había venido de aquí. De donde yo realmente era.
Y el último pensamiento que tuve antes de sentir que algo se acomodaba dentro de mí, algo antiguo, algo que llevaba años esperándome, fue este. No regresé al espejo. Regresé a mí misma.